Me licencié en Historia del Arte y elegí un tema rarísimo. Ese tema rarísimo fue el exotismo. Nadie en España estudiaba ese tema. Hoy esto que está internacionalizado porque hay estudiantes de Erasmus, porque hay profesores, se ha diversificado, pero entonces el ADN de una universidad española en Historia del Arte era estudiar el Renacimiento y el Barroco. Difícilmente ni siquiera el mundo islámico. Nada más, y además circunscrito al ámbito ibérico, al ámbito español, ni siquiera ibérico, español. Por tanto, hablar del exotismo, las vanguardias, era pues un disparate. Creé en Granada el Centro de Investigación Etnológica Ángel Ganivet, me llamaron de la Diputación y lo creé. Aquel centro estaba llamado a ser el Instituto de Antropología de Andalucía, que iba ubicado en la casa que había sido casa familiar de Ángel Ganivet, sería el embrión del Instituto de Antropología de Andalucía. Pero esto, a pesar de que yo lo luché, estamos en una tierra donde es muy difícil cualquier proyecto materializarlo. Yo tengo mucha admiración a la gente que consigue darle continuidad a los proyectos, porque todo al final son obstáculos. Yo lo que buscaba era que tuviese naturaleza jurídica. Es decir, al tener naturaleza jurídica en forma de fundación o de lo que fuese, ya los políticos no podían controlarlo. Entonces, y digo políticos, nuestros políticos universitarios también, y esto no me lo podían perdonar, ¿eh? Entonces, nació pues de esta manera, y el milagro es que durara 13 años el proyecto, ¿no? En esos 13 años, nada más llegar, se presentaron, y lo he dicho públicamente, 2 personas allí, muy jóvenes en aquella época, Elisenda Ardèvol, que estaba haciendo trabajo de campo en Granada, y hoy está en la Universitat Oberta de Cataluña, y también el cubano norteamericano Luis Pérez Tolón, y me hablaron del Visual Anthropology. Entonces yo, como siempre he sido muy moderno, hice la tesis sobre las vanguardias, pues dije, oye, esto es buenísimo, ¿eh? Y entonces inmediatamente lo apoyé, busqué, no teníamos nada, ni sede todavía. Entonces pusimos en marcha un curso de cine, que tuvo bastante éxito, que lo dio Luis Pérez Tolón y con el apoyo de Elisenda. E incluso hicimos películas, es decir, yo apoyé, por ejemplo, la película que hizo sobre la caña de azúcar, que yo pienso que es muy buena, Luis Pérez Tolón, con un equipo extraordinario, Manuel Lorente, el cantador y antropólogo en la música. Yo pienso que fue una cosa realmente, además, sobre la caña de azúcar es lo que ha quedado. O sea, en Granada, o sea, de hecho ese metraje, hoy día ha desaparecido el cultivo y estamos hablando de mitad de los 90, cuando se pudo documentar y seguir a una cuadrilla. Pues estuvo aquí Timothy Ash, que era uno de los grandes de la antropología visual de la Universidad de California. Entonces se nos ocurrió hacer unos festivales de cine etnológico, y yo siempre he apuntado muy alto, y entonces en el año 92 hicimos uno que, gracias a los fastos del 5º centenario, pues tuvimos un buen presupuesto, no excesivo, pero hicimos un evento que vinieron 120 directores de toda América Latina, algunos muy conocidos. Luego hicimos otro segundo, dedicado a África, y donde vino gente también muy notable. Y luego hicimos otro tercero dedicado al Mediterráneo en un momento muy difícil, sobre todo para Argelia, ¿no? Y en ese, si no recuerdo mal, en el segundo vinieron Jean Rouge, Luis Dees, es decir, fue un momento... todo esto se saldó con un fracaso de público, porque entonces no había ese público. Entonces, a tu pregunta, ya terminando, creo que si hoy existiese un centro de esas características, tendría mucho público. La antropología era una disciplina de vanguardia, no era una disciplina de retaguardia. Por tanto, la antropología tenía que ser siempre buscando, con el apoyo de la tradición, pero ante todo una disciplina vanguardista. Y esto yo creo
que muy difícilmente, aunque parezca que no, se ha entendido, porque una parte muy importante de la antropología es muy retardataria en su instrumento de análisis. No digo que sean folcloristas, pueden ser antropólogos en sí, pero en su instrumento de análisis, en sus innovaciones metodológicas, en todo eso. Entonces, por ejemplo, la antropología visual ha costado muchísimo que empiece a ser aceptada. Y una vez que la aceptan, tampoco son muy innovadores, sino que de buena manera están bloqueados por... ¿Cómo se hace antropología visual? Pues se hace así y no innovan. Por ejemplo, no se meten en la ficción, no saben ficcionalizar, no saben plantearte todo eso. Entonces tú tienes que comunicar lo que hacía Simon Thias o Jean Rouch, hoy lo tienes que hacer de otra manera. Te quiero decir, no... Entonces son muy... voy a decir que la antropología, desgraciadamente, es bastante reaccionaria, ¿eh? Aunque tiene en el métodos, aunque sea todos, la mayor parte muy progresistas desde el punto de vista verbal y todo eso, pero en los métodos, por ejemplo, la preeminencia de la observación participante. Yo tengo mis dudas de que hoy la observación participante sea algo realmente... es un método más. Es decir, hay muchos. Hay la entrevista formalizada, que es la que más se utiliza. Existen formas narrativas y de llegar, e incluso de la poética, de la propia antropología. Entonces, yo acabo de escribir un libro sobre un artículo en el libro que he preparado sobre Sicilia, sobre Jan Potocki, que era un literato polaco, que era etnólogo a finales del siglo XVIII, porque él escribe incluso un tratado de etnología que se ha perdido, pero hace observaciones en el Cáucaso, en China, inteligentísimas, va anotándolo todo, es decir, que además se reclama como etnólogo, o sea, que no es que es un invento mío, pero ha pasado a la posteridad por una novela de ficción, que es El manuscrito encontrado en Zaragoza. Entonces, esa novela de ficción, que ha sido llevada al cine por los polacos en los años 60, es una historia tan fantástica que el que la lee piensa que no puede tener ninguna relación con la realidad, es decir, con lo etnográfico, es decir, como si hubiera dos condes Jan Potocki, ¿no? Uno el etnógrafo y otro el imaginativo. Entonces yo he intentado demostrar que él lo que hace es que está innovando realmente, está utilizando todos los instrumentos al servicio de la verdad. Es una película totalmente surrealista, porque son gitanos que hablan en polaco y que con unos estereotipos tan marcados que al final es puro surrealismo. Buñuel se quedó, ¿no? Esto es... Y eso está basado en lo real y en la innovación. Entonces la antropología no es innovadora. Yo lo lamento, está siendo muy, muy reaccionaria, porque no presta atención a la estética, no presta atención a la música, no presta atención al arte, no presta atención a lo moderno, sino que está anclada ahí en recoger solo con métodos tradicionales lo tradicional, y eso es redundante. O sea, el antropólogo no tiene guión preestablecido, entonces cae en un bosque donde tiene que capturar y luego probablemente va a reflexionar, ¿sabes? Pero lo primero es entrar con el machete, como dice mi amigo Manolo Delgado, ¿verdad? Con un machete en el bosque, y entonces con el machete vas desbrozando hasta que llega un momento que aparece algo. Entonces yo a esto le aplicaría el dictum de Pablo Picasso, célebre, que él decía: yo no busco encuentro. La antropología no es un hecho cartesiano per se, sino que tiene mucha parte de surreal. Esto hay que tenerlo muy presente. Tiene una parte de surreal. Yo por eso siempre he estado muy vinculado a la vanguardia y me considero, y con los antropólogos que he tenido tratos más, han sido con gente que han sido extremadamente vanguardistas y aleatorios en su, aunque luego el resultado sea el que sea, sino, quiero decir, es cartesiano, pero tiene que haber una base onírica y surreal en la antropología, si no, no vas a ningún lado. Y a veces no se encuentra nada. Claro, es que supongo que ese es el mayor miedo, ¿no? Es decir, ahora tienes que estar predispuesto, es como el que está dispuesto a recibir la gracia de Dios, ¿no? O sea que tú no puedes estar ahí cerrado de mollera y todo el día. El antropólogo no es un tipo amargado que tiene que estar y no encuentro, bueno. Un pueblo que se llama Pampaneira, con su cuenta y razón. Aunque enclavado en las Alpujarras de Granada, el pueblo está habitado por una colonia de labriegos y pastores galaicos que aquí vinieron a parar hace 500 años. La organización de la aldea es singular. Lo que para unos es calle, para otros es techo.
Claro, la Alpujarra primero tuvo un problema y es la posible estigmatización por su tradicionalismo. Estuvo a punto de ser parte de lo que se llamaban pueblos malditos. En España hubo varios lugares que, por su aislamiento geográfico, durante varios siglos pues, pasaron a conformar lo que eran pueblos específicos, extraños, de gente primitiva e incluso salvaje, ¿no? Es el caso de los vaqueiros de Alzada, es el caso de los urdanos, de la Urdes, es el caso de los maragatos, de la maragatería, es el caso de los chuetas, en las Baleares, es el caso de los cagotes en el País Vasco. En muchos sitios hubo pueblos llamados malditos, que tenían un estigma y por tanto que era el primitivismo. Quizá el más conocido en el cine sea el de los urdanos, porque Luis Buñuel hizo La Urdes Tierra sin Pan sobre las urdes y enfatizó la miseria y un poco el primitivismo que tenían aquella gente en pleno siglo XX, ¿no? Entonces, en Andalucía esto no ocurrió, pero estuvo merodeando alrededor de la Alpujarra la posibilidad y finalmente se descartó, ¿no? Porque no presentaron las características de aislamiento que presentaban, con lo cual los alpujarreños se libraron de una buena, Y las Alpujarras pues han estado ahí hasta los años 60 como una región connotada de clientelismo, llena de una vida rural plácida, hasta que Gerard Brennan se vino del círculo de Bloomsbury y aterrizó sobre Jaén. Y entonces él acabó publicando South from Granada, tardíamente, porque fue después de estar mucho tiempo, hizo una especie de etnografía del lugar donde enfatizaba también el aislamiento, pero sobre todo la bondad del lugar. Es lo que se llamaba estudio de community, de comunidad. Tenía algunos rudimentos de antropología, Gerard Brennan, y pudo con eso hacer este relato que se ha mantenido en el tiempo y que es un libro muy bello. Entonces, a partir de esos momentos, podríamos decir que la Alpujarras pues, se convierte en una tierra de promisión. Vienen Virginia Woolf, Stranley, varios amigos suyos, también un etnógrafo Spani, un etnógrafo suizo, que no muy enemistado con Brennan. Y luego llegaron los años 70, en el cual pues tuvo una serie de gente, finales de los 70, con el desencanto de la transición, empiezan a aterrizar de Madrid, de Mallorca, de Ibiza, de Madrid, de diferentes lugares y de Granada mismo. Y encuentran en la Alpujarra un lugar, especialmente en el Valle de Poqueira, un lugar de refugio para desarrollar proyectos neorurales. Recuerdo que yo entonces visitaba mucho la Alpujarra, era estudiante, y alguna gente decidía quedarse por allí, ¿no? Como en este caso, ¿no? A vivir, ¿no? No fue el mío. Y bueno, realmente mientras las Alpujarras se iban despoblando y sobre todo iban desapareciendo los cultivos. Los pueblos se iban convirtiendo en lugares de urbanitas y cada vez los agricultores se veían en el círculo alrededor de iban quedando los bancales sin cultivar. Acaba de sacar un libro una amiga que es originaria de la Alpujarra, que se llama Cristina Cibantos, me parece que te hablé de él, Jamón Anjalal, donde intenta dar, en Estados Unidos, una visión, digamos, por ejemplo, referente a las religiones, ¿no? Donde, bueno, pues allí en Orgiva hay una comunidad sufí, más arriba otra budista, y además que ya tienen su salero, ¿no? Ya llevan años. ¿Por qué nos costará tanto hablar de las partes oscuras? Claro, eso es lo que hace la antropología, eso te lo recomiendo, porque lo que quieren es la belleza, aunque sea falsa, claro. Pero no la belleza del mal, sino la belleza, ¿me entiendes? O sea, lo que quieren es Granada la bella,
Entonces estamos muy habituados a vivir en ese universo y en general toda esa tendencia viene del romanticismo europeo, que siempre negamos estas cosas, claro, como el hambre, nunca nadie te va a reconocer que ha pasado hambre, es decir, nunca fueron otros, siempre no, el hambre lo pasaron los del pueblo de al lado. Y un año más, la fiesta patronal llega a su fin, después de haber reforzado los lazos comunitarios de niños, jóvenes y ancianos de este bello rincón alpujarreño.